Como les prometimos, estamos trayendo a los diferentes precandidatos para las elecciones del 12 de septiembre. Es muy importante que sepamos cuáles son las propuestas, porque yo sé que es un momento difícil, es absolutamente difícil para todos. Seguimos en pandemia, la cepa Delta, ya por lo que dijo la ministra de Salud ayer, es de transmisión comunitaria, hay que cuidarse muchísimo, lo que implica también una situación económica muy difícil. Estamos hablando de 50% de pobres, pero a pesar de eso, y gracias a Dios, votamos. Dentro de este escenario tan catastrófico, si se quiere, tenemos la oportunidad de votar y de dar nuestra voz y de decir lo que pensamos y a quién elegimos. Por eso es muy importante que los conozcamos. Después de los auspicios nos acompaña el precandidato por Encuentro Vecinal, Juan Pablo Quinteros. Ahora, tus comidas son más ricas con el nuevo untable Por Salud de Manfrey. Va con todo, un verdadero aliado en tu cocina. Nuevo Por Salud de Manfrey. ¡Próbalo! Manfrey, eso que te gusta. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro tea shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai. Buenas noches, Juan Pablo. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Vivi. Momento difícil para hacer campaña, ¿no? Sí, nosotros lo planteamos al comienzo de esta campaña y más que en una expresión lo plasmamos en un documento que intentamos firmar con el resto de los partidos políticos a los que invitamos a suscribir un acuerdo de lo que nosotros denominábamos un fair play financiero, pero que en realidad tenía por objeto que todos los apoderados de las listas se juntaran y evaluáramos que en este contexto, con la gente pasando la situación que está pasando desde marzo del año pasado, deberíamos hacer una campaña austera no solamente en los gastos, ¿no?, sino también en las expresiones, en las formas de comunicar nuestras propuestas políticas. Yo creo que hay mucha angustia de la gente, eso es lo que yo noto cuando vamos. Le quería preguntar eso, ¿cuál es su percepción en esto de los recorridos, a pesar de de todos los recaudos que se tienen que tomar? La forma de hacer campaña, está bien, no se puede hacer un acto multitudinario, pero sí lo que se puede hacer es visitar la gente, hablar con la gente. ¿Cuál es su percepción en esos recorridos? Muchísima angustia. Yo siento que este año y medio ha sido verdaderamente muy duro para muchos y devastador para otros sectores. Hay sectores del comercio que verdaderamente no se han podido levantar y les va a costar en lo inmediato levantarse en un contexto de situación económica del país muy, muy complicado que tampoco avisora una salida en lo inmediato. Y eso hace que la gente no esté bien. El tema de los chicos que no pueden ir al colegio, a todos los que somos padres, nos preocupa sobremanera, no solamente porque no pueden ir a un sistema presencial, sino porque quienes tenemos hijos adolescentes sentimos que este año y medio va a ser muy difícil para recuperar. Nosotros pensamos, yo tengo una hija que justo el año pasado, empezó Derecho. Una sola vez la llevé a la facultad para rendir el examen el IECA, sí, el ingreso. Y después no conoce la Facultad de Derecho, ya lleva casi 2 años y no conoce la Facultad de Derecho de Córdoba. Entonces, eso evidentemente repercute en la cabeza de los chicos, pero no solamente en la cuestión educativa. Tengo otro hijo de 16 años que hace 1 año y medio que ha ido al colegio en contadas oportunidades, con burbujas ahora, este año. Pero no es natural. O sea, pensemos nosotros cuando hicimos eso,
cuando íbamos al colegio, por favor, por más que siempre queríamos no ir, sí. Es una experiencia única que se vive Pero aparte en la la adolescencia, sociabilidad, es los única. grupos, Entonces bueno, esto es una cuestión general que no solamente afecta a Córdoba, al país, afecta a todo el mundo, pero yo noto eso, yo noto que es una campaña absolutamente atípica respecto a las anteriores. Si las anteriores no generaron entusiasmo, esta directamente no mueve la aguja, pero en absoluto. Yo creo que la campaña política hasta hoy, faltando 3 semanas para la elección, está solamente en la cabeza de los políticos. Y la otra cuestión que nosotros intentamos con quien es candidato a diputado de esta lista, que es Aurelio García de los Ríos, es interpretar la agenda de la gente, no la agenda de los políticos. Nosotros tenemos una agenda que siempre o que habitualmente va muy a contramano de lo que quiere la gente. Ese planteo que hacías al comienzo, el 50% de pobreza, una situación muy complicada en lo económico, una inflación que pega durísimo, una inseguridad que está cada vez más dura, un narcotráfico que nos está copando absolutamente todos los barrios de Córdoba, casi todos los barrios de Córdoba. Bueno, son temas que muchas veces van quedando fuera de la agenda de los políticos, pero son la agenda de la gente, ¿no? Es la cotidianeidad de la gente. Por supuesto, es el día a día, Sí. ¿no? Entonces, bueno, me parece que la clave de esto es escuchar mucho, escuchar más de lo que uno habla, y después que la gente vaya a votar. Yo también noto que intentan, algunos espacios políticos que intentan que la gente vote con miedo, ¿no? El plantear algunas cuestiones de que no, que si se vota así va a pasar tal cosa. Yo no Somos Venezuela, somos Nicaragua. Sí, yo no sería tan apocalíptico para plantear el tema de la elección y le pediría que la gente el día que vaya a votar se enganchará 3, 4 días antes, como hace siempre, verá quiénes son los candidatos. A casi todos nos conocen, más o menos, algunos son más conocidos, otros menos conocidos, pero es muy fácil saber rápidamente quién es quién. Y que vote con tranquilidad, la gente que vote con tranquilidad, sin miedo y evaluando, porque a ver, las propuestas todo más o menos, salvo el oficialismo, quienes estamos en la oposición, las propuestas son más o menos todas las mismas. Yo no escuché muchas propuestas. Pero la diferencia son quienes la van a llevar adelante. Y las que las llevan adelante son personas de carne y hueso que tenemos nuestra trayectoria y que saben qué fue lo que hicimos y qué es lo que somos capaces de hacer. Hay pocas propuestas, sí, es cierto. Porque es como que, está bien, las pasos son para esto, ¿no? Pero en realidad, en el caso de ustedes no, y en el caso del oficialismo de la provincia tampoco, pero en el caso de los otros partidos es la competencia con el del mismo partido para llegar a ser candidato, porque ahora son todos precandidatos. Entonces, en realidad, en vez de escuchar qué voy a hacer si llego a ser candidato para después ser diputado, escucho, no, porque este ya fue, y el otro ya va a ser, y el otro estuvo con fulano. Y decir, bueno, está bien, todo eso ya lo sé. Gracias por recordármelo, pero ya lo sé. ¿Por qué eso querés ser precandidato? ¿Cuál es tu propuesta si llegas al Senado? Si llegas a ser candidato y después llegas al Senado. No la he logrado de muchos candidatos. Bueno, ahí tenés otro problema, ¿no? Porque en algunos espacios pareciera ser que la propuesta es ver cuál se muestra más antikirchnerista, cuál es el que es más capaz. El que no le grita a Cristina le pone orden, el otro es un juez de Cristina, el otro... Bueno. Parece que la pelea es quién le va a gritar más o quién la va a enfrentar más. Y la verdad que nosotros en ese sentido... yo he sido legislador en Córdoba con una oposición, con un oficialismo absolutamente mayoritario, en el que nos costaba muchísimo instalar temas. Es más, yo formaba parte de un bloque que teóricamente era oposición y yo veía claramente que era absolutamente funcional al oficialismo de Córdoba, con lo cual no era muy fácil. Por eso sí, renuncié en marzo del 2019, casi con un año por delante de legislador. Me fui porque yo conozco lo que es ser opositor, controlar. Y no se trata de quién grita más, se trata de quién tiene más firmes convicciones y quién está más capacitado o más convencido de qué es la representación de los cordobeses y qué es lo que necesitan los cordobeses, porque todos estos que hoy nos dicen que van a ir a hacer determinadas cosas, después quedan atados a acuerdos nacionales y les cuesta salir de eso, ¿no? Porque el eschiarettismo hemos visto que le ha dado quórum a muchísimas leyes del kirchnerismo, que después no los vote, hacen piruetas verdaderamente dignas del Circo du Soleil para ver cómo acomodan el cuerpo para caer más o menos bien parado y justificar que le dieron quórum pero no lo votaron.
Bueno, lo vimos durante la gestión de Macri del 2015 al 2019, cómo la oposición y el oficialismo en Córdoba jugaban. Yo siempre digo, el candidato de Macri en Córdoba siempre fue y será Juan Schiaretti, por más que del otro lado armen un montón de cosas. Y eso fue una traición a los cordobeses, claramente una traición a los cordobeses, porque en realidad lo que tenían que hacer era defender los intereses de Córdoba, no asociarse, porque de última, si querían hacer un pacto, lo hubiesen hecho pero a la luz. A la luz Totalmente. del día, mostrando las cartas arriba de la mesa, planteándolo. Sí, sí. Me pasó a mí la primera y única vez que vi a dos ministros de Macri en Casa Rosada, que fueron Marcos Peña y Frigerio, lo dijeron con absoluta claridad. El aliado de ellos en Córdoba era Juan Schiaretti. Por eso, claro, por eso uno se daba cuenta que mientras en el Congreso le votaban las leyes, los cordobeses le votaban las leyes a Macri, en Córdoba los macristas le votaban las leyes a Schiaretti. Bueno, fue complicado esa convivencia hasta que un día dije, bueno, hasta acá llegamos, les di la mano, un abrazo, les decía el mayor de los éxitos y me fui a emprender otro camino que es el que estamos emprendiendo ahora, ¿no? Y si hoy es 10 de diciembre, ya pasó la PASO, ya pasó la general y usted es senador. Si bien no corresponde y demás, pero ¿qué le gustaría tratar? ¿Qué le parece que sería lo urgente según esta división que me hizo recién de la agenda de la gente y la agenda política? Hablaríamos de acuerdos básicos, hablaríamos de un proyecto concreto. ¿Qué le gustaría, siendo senador, decir, esto hay que tratar hoy, en este momento histórico de la Argentina? Lo primero que quiero decirles es que sea o no sea, porque senadores hay 3 por provincia, sí, y lo que se eligen van 2 por la mayoría y 1 por la primera minoría, con lo cual hay de todos estos candidatos hay solamente 3 que van a llegar a representar a Córdoba en el Senado. Obviamente que me encantaría ser uno, pero sea o no sea quien se siente, ¿qué pretendo de quien se siente en el Senado? Me pongo en primera persona si fuera yo. Primero, proponer un gran acuerdo político en el que terminemos esta cuestión de la grieta con la que pierden todos y ganan muy pocos. Ganan simplemente los de siempre. Y hay un tema que yo lo he planteado desde que soy vocal de la ERCEP, con lo cual, y lo planteé como vocal de la ERCEP, lo planteé como legislador, lo planteo como concejal y lo plantearé en el Congreso de la Nación si me toca, que es que basta de sacarle la plata a los cordobeses para no devolverle absolutamente nada. Córdoba aporta muchísimo a la nación, muchísimo a la nación y el corazón productivo de la Argentina, y tenemos, por ejemplo, un tema que yo manejo porque lo hice durante muchos años y me preocupé por estudiarlo, un sistema inequitativo de subsidios que no se soporta más. No pueden estar el 92% de los subsidios en AMBA y Córdoba tener 4 veces el boleto urbano 4 veces más caro que el resto, la energía 4 veces más cara. Hace poco hablaba con unos amigos que están en la industria del plástico y no tienen forma de competir con la empresa de Buenos Aires porque su insumo principal es la energía eléctrica. Entonces digo, a esta gente, ¿quién la escucha? ¿Quién los frena? ¿Quién va y le dice, no, paren un momento, muchachos, esto no se puede seguir soportando así? Obviamente, el que venga y se siente acá y le diga que en un cargo legislativo puede solucionar el rumbo del país o lo puede encauzar, me miente. Le va a estar mintiendo, porque pero lo que sí nosotros podemos claramente es marcar la cancha. Por supuesto. A Córdoba ha sido muy bastardeada durante muchísimos años. Pero también recordemos esto, porque la gente acá, nosotros somos un país con una sociedad con muy poca memoria. Hace exactamente 10 años, en el 2011, Córdoba bajó su lista de diputados. Era gobernador José Manuel de la Sota. Sí, bajó su lista de diputados. Que encabezaba justamente Carlos Caserio para apoyar la reelección de Cristina. Entonces, esto de que nosotros siempre estuvimos parados en la vereda contra el kirchnerismo, no es verdad. No es verdad. Eso fue cuando se cruzaron los negocios. Cuando de la Sota comenzó con su ambición presidencial, ahí donde se armó todo. Mire, yo soy denunciante de la construcción de la Central Pilar, un negocio de 1.100 millones de dólares que se hizo, que fue un acuerdo entre Devido y el gobierno provincial de Córdoba. Entonces, cuando después eso entró en cortocircuito, ahí salió perjudicada Córdoba. La pelea de los políticos terminó perjudicando a la provincia. Pero bueno, yo lo único que puedo decirle,
porque dicen, ¿qué propuestas tenemos? No, claro que tenemos propuestas, pero las propuestas, yo se lo decía fuera del micrófono, todos más o menos tenemos la misma propuesta, pero después los que la llevamos adelante hemos tenido conductas y acciones que avalan si realmente vamos a cumplir con lo que decimos o no vamos a cumplir con lo que decimos. Nosotros tenemos una ventaja en el encuentro vecinal. No nos arman la lista de Buenos Aires, no tenemos ataduras que no es poco. No, por supuesto que no es poco. No tenemos ataduras nacionales, con lo cual nuestro único compromiso es con los vecinos de Córdoba. Y el único compromiso que tenemos es defender a la provincia de Córdoba. Entonces, lo hemos hecho como lo hemos hecho antes, nadie podrá dudar que lo haremos en el futuro. Cuando empezó la nota hablábamos de la situación de la gente, ¿no? ¿Cómo es la percepción tuya, Juan Pablo? No el concejal, no el candidato. ¿Qué sentís cuando hablas con una mamá que te dice, mi hijo está descarriado por la droga y nadie hace nada? Que te dice, bueno, mi hijo me robó la única plata que tenía para poder comprarse droga y con esa plata yo iba a comprar alimentos. Que te dice el más chiquitito, y no, el más chiquito hace 1 año y medio que no va a la escuela y no tengo la conectividad que necesito para, ni siquiera tengo un celular que realmente se la banque estar conectado tanto tiempo. Me imagino que impotencia, ¿no? Pero ¿qué se siente escuchar? Porque en la campaña lo debes escuchar muchas veces al día esto. Mira, en primer lugar, si vos me pedís que salga de mi rol de político, te voy a decir que personalmente la he pasado, pero sí, en esto de decirte que yo personalmente le he pasado, iba a decir como el culo, pero va a quedar muy mal, pero le pasó muy mal yo durante la pandemia. Y yo soy una persona que tengo recursos para estar bien, para poder afrontar una vida tranquila, que mis hijos puedan tener un pasar tranquilo. Entonces, yo no me puedo poner parámetros porque digo, si yo no me podría quejar. Claro. Yo no me podría quejar. Lo que pasa es que en lo personal a mí esto me pegó muy duro porque yo en el 2009, con la pandemia de la gripe A, yo la contraje, fue asintomática, terminé internado, terminé en terapia intensiva 7 días, 11 días en total. Los médicos me salvaron casi de casualidad, pero yo podría haber quedado en aquella pandemia. Con lo cual, cuando arrancó esto, yo tomé una decisión que era no hablar de lo que no sé. Y la verdad que, digamos, como uno ya tiene algún nivel de conocimiento público, que su opinión influye en la gente, dije, yo no me voy a meter en si las vacunas sí, si las vacunas no, si hay que hacer encierro, si no hay que hacerlo, si el ASPO, el DISPO, no me quise meter en eso, y lo podrán ver en cualquiera de mis redes, que he tratado de ser muy prudente. Por supuesto tengo severas críticas, pero no me he querido colgar de los errores de los otros, de la especulación de los otros y de lo miserable que han sido tanto del oficialismo como de la oposición para tratar estos temas en determinados momentos. Eso por un lado, en lo personal. En general, cuando escucho a la gente contarme, yo te lo dije en este programa cuando vine en el 2019 a hacer campaña, y cuando yo iba a los barrios me llamaba la atención que la gente, como candidato a intendente, antes de preguntarme por el cordón cuneta, el alumbrado, la basura, me hablaba de la droga. Ese tema se ha acrecentado. No hay semana que no veamos 1 o 2 notas en los medios importantes en las que los narcos han copado los barrios de Córdoba. Si vemos 1 o 2, imagínate la cantidad que hay. Bueno, por eso digo, entonces es un tema del que la política no quiere hablar, ¿no? Entonces, un día le hacen una nota al ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba preguntándole por los crecientes grados de inseguridad, y dice que el problema es la macroeconomía a nivel nacional, que afecta en Córdoba, pero como diciendo, en Córdoba nosotros no tenemos nada que ver. El problema es que la macroeconomía tanto que lo critican a Angelós, vuelven a la isla. Claro, entonces yo digo, bueno, qué bárbaro, ¿no? La verdad que no tengan nada que ver con la inseguridad. Y todos lo sabemos, quien ha leído poquito que haya leído de lo que fue el fenómeno del narcotráfico en México o en Colombia, 2 lugares emblemáticos. Esto sabe que sin complicidad policial, política, no crece el narcotráfico de la forma que ha crecido. Entonces yo no quiero que lleguemos a ser Rosario, porque hay muchas cosas que son diferentes, pero acá el avance narco es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Y si no tenemos la valentía de enfrentarlo, primero
hay que reconocer el problema que tenemos, hay que claramente reconocer, hacer un diagnóstico y reconocer que ese problema está en nuestra calle, que está en nuestros pibes, que está en los barrios, y una vez que reconozcamos, que tengamos ese diagnóstico, ver cómo lo enfrentamos. Y ahí yo, de mi parte y de un montón de dirigentes políticos, bueno, pondremos codo a codo con un gobierno que quiera verdaderamente atacarlo. La pregunta es si verdaderamente lo quiere atacar, o esa red de contención, o para el gobierno hay lugares en los que son una red de contención. No lo sé, porque es muy raro que te esté pasando que los padres, las mamás te lo planteen en cada barrio al que vos vas, y sin embargo el gobierno, ni una palabra se dice de esto. Si no fuera por las notas de los medios de comunicación en las que cuentan algunas cuestiones, ajustes narcos, o cómo han copado los barrios, o cómo ha crecido la venta, bueno, yo digo, si nosotros no podemos mirar para otro lado con esto, porque aparte eso está totalmente vinculado con la terrible violencia en los casos de inseguridad que hay en Córdoba, ¿no? Los casos de inseguridad en Córdoba está son todo tremendos, pero son tremendos y son temas de los que no se hablan, ¿no? Entonces es más fácil sentarse ante una cámara y decir, porque vamos a ir, le vamos a decir a Cristina, le vamos a gritar y le vamos a decir y le vamos a poner los puntos. Yo la verdad, si jugamos a quién grita más, yo también sé gritar, o sea, eso me pueden ver cualquier archivo mío en YouTube de las sesiones en la legislatura, y si hay que gritar, gritamos, pero no se trata de quién grita más fuerte, sino quién es capaz de decir más verdad y quién es capaz de ponerse más cerca de la gente, ¿no? Por eso yo decía que es importante más que la agenda nuestra, porque la agenda del político pareciera ser que es ver quién le va a pegar más a Cristina. La agenda de la gente va por otro lado, ¿no? Y ver cómo le empezamos a solucionar los problemas reales. Muchísimas gracias, Juan Pablo, No, por favor. y muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá podamos venir antes de las generales con un buen resultado en las PASO. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Ya conocemos entonces la propuesta de Encuentro Vecinal con su precandidato a senador, Juan Pablo Quinteros. Googléelo, fíjese quién es, fíjese los cargos que ocupó y en los cargos que ocupó, qué hizo por lograr ese cambio en la sociedad. Infórmese y trate, por favor, de ir a votar. Sí, ya sé que es difícil, ya sé que no es una situación óptima, pero es una herramienta que tenemos los ciudadanos y vale la pena utilizarla. Buena semana, buenas noches.